En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 12 de diciembre del año 2021, tercer domingo de Adviento. El ciclo en el que estamos es el ciclo C y la solemnidad de hoy es de Nuestra Señora de Guadalupe. En el mes de diciembre de 1531, 10 años solamente después de la conquistada Tenochtitlan por los españoles, cuando la Santísima Virgen se apareció al indito Juan Diego en el cerro del Tepeyac, lo nombró su embajador ante el obispo Fray Juan de Zumárraga para pedirle que le construyera un templo. La prueba de que las palabras de Juan Diego eran ciertas fueron las rosas que llevaba en su tilma y la preciosa imagen que apareció dibujada en ella. La Santísima Virgen es nuestra Madre. Toda la historia de Juan Diego y de las apariciones de la Virgen están fundadas en una constante y sólida tradición. La Iglesia de América Latina le da la solemnidad del día de hoy a Nuestra Señora de Guadalupe. La primera lectura que tenemos el día de hoy es del profeta Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: «Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto». Contestó Ahaz: «No la pediré, no tentaré al Señor». Entonces dijo Isaías: «Oye, pues, casa de David, no satisfecho con cansar a los hombres, ¿quieres también cansar a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros». Palabra de Dios. A Isaías lo hemos estado escuchando en estos días y hoy hace esta revelación muy profunda. Primero, el texto nos dice que Dios le habla directamente a Ahaz. ¿Qué es lo que le dice? Le pide el Señor una señal. Pide una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y Ahaz contesta: «No la pediré, no tentaré al Señor». Ahaz está consciente de la rudeza con la que puede actuar en algunos casos Dios, sobre todo después de que Dios ya te ha dado mucha herramienta, mucho sentido y muchas cosas para hacer las cosas que debes de hacer conforme a la ley que le dictó al pueblo. Ahaz decide no tocar esa tentación. Sin embargo, Isaías le dice: «Oye, pues, casa de David». Le habla a toda la comunidad, a toda la descendencia de lo que va a ser la casa de David, a toda la descendencia de David. No satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieres también cansar a mi Dios? ¿De qué nos está hablando aquí Isaías? Que la misma casa de David ya estaba teniendo problemas con esa relación para con Dios. ¿Qué es lo que tenía que suceder para que esa relación se compusiera? Bueno, pues el Señor mismo le dice: te va a dar esta señal. Esa señal es la señal de que de la casa de David, que va a tener una manera de enmendarse, va a nacer también la salvación. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Esta profecía que Isaías le hace
es lo que muchos años después van a venir a terminar precisamente en María, en Jesús, el Yeshua, el Dios salva, pero también el Dios con nosotros, que es el Emanuel. De la segunda lectura tenemos a Pablo de la carta tomada de los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de hijo que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a los Gálatas? En primer lugar, eres hijo de Dios. Y no por cuestión de la fe, sino por cuestión de que así lo ha dado, así ha sido la voluntad de Dios. Sin embargo, sabemos pues que el recorrido para llegar al reino de Dios, para alcanzar la vida eterna, es difícil. Ya lo habíamos visto en días anteriores. Es cuestión de esforzarse. Nada más para los esforzados. Pero aquí no nos está hablando del reino de Dios. No nos está hablando de la vida eterna. Nos está hablando de que la voluntad de Dios quiso que nosotros fuéramos sus hijos. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que el Hijo de Él, el Espíritu del Padre que mora en el Hijo, es el que hace que nosotros empecemos a llamar al Padre, a Dios, Padre. Y al llamarlo Padre y reconocerlo como nuestro Creador y como nuestro papá, pues vaya, en ese momento estamos heredando ahora sí lo que el Hijo nos viene y nos platica. Pero ¿de dónde viene el Hijo? Viene de una mujer. Pero aquí está lo interesante. Al llegar la plenitud de los tiempos. ¿Por qué Dios menciona al enviar a Jesús al momento de la plenitud de los tiempos? Porque era el momento en que Dios estaba viendo y la misma humanidad estaba teniendo esa necesidad de convertirse al Padre, porque Juan, hijo de Zacarías, que después se convierte en Juan el Bautista, empieza a dar cuenta, no a darse cuenta, empieza a dar cuenta de la necesidad que el pueblo tenía de esa conversión hacia el Padre. Por eso, ese bautismo de penitencia que Juan hacía en el Jordán. Los textos dicen que eran multitudes las que asistían para que Juan les hiciera ese baño y poder tener esa conversión de penitencia para obtener la gracia del Padre. Nacido de una mujer. No es enviado por otro medio, es nacido de una mujer. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿O qué es lo que le está diciendo Pablo a la comunidad? Que es carne igual que nosotros. Tiene las mismas debilidades que nosotros, pero también tiene las mismas fortalezas que nosotros. Fortalezas que tenemos porque poseemos el Espíritu de Dios. En el Génesis nos lo dice. De aquel molde de barro sopló su espíritu, nos dio su fortaleza, nos dio su conexión, insufló el Espíritu de Dios. Y aquel elemento de barro inerte tuvo vida.
cobró vida. Y esa vida y ese espíritu es el que nos conecta. Y al ser nacido de una mujer, obtiene los privilegios de la carne. Fíjense bien, privilegios. Porque el privilegio de la carne es asemejarse al hermano. Es acercarse al hermano, ser uno con él, igual a él. Con sus debilidades, sus creencias, mentalidades, perezas, alegrías, deseos. Todo lo que el humano tiene, lo experimenta Dios a través de la carne que dio esta mujer. Nacido bajo la ley. Ya existía la ley de Moisés, esa forma de dirigirnos al Padre a través de una metodología. Algunos podrán pensar que es nada más los 10 mandamientos, pero no, va más allá de eso, porque cada mandamiento implica algo que tiene que ver con el hermano, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con los mismos padres biológicos que nosotros tenemos, con el mismo Padre que acabamos de leer hace un momento, ¿sí? De que nos hace decirles Padre. ¿Para qué viene Jesús? Para rescatarnos de los que estábamos bajo la ley. Sabemos que la ley llegó a malentenderse, llegó a mal aplicarse y sobre todo llegó a ser una carga para el hermano. Lejos de acercarnos a Dios bajo esta ley, terminó ser una carga que en cierta medida, haciendo 2, 3 cosas, se supone que nos acercaban a Dios y no, nunca fue así. La ley desmereció el sentido original que le fue dado. Y Jesús viene, nacido de la mujer, tomado de la carne, para darnos esa dirección para la cual Dios envía al Hijo y el Hijo rescata al hombre, haciéndolo y convirtiéndolo en hijo por voluntad de Dios, para que nosotros podamos decir Abba, Padre. Del Evangelio tomamos al evangelista Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 48. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Aquí hay varios elementos para poder analizar estos versículos. Lo primero es, María se encamina de una manera presurosa a las montañas. ¿A quién va? A visitar a Isabel. Isabel, que es su prima y que sabe que está embarazada. Porque los versículos delanteros ahí nos lo dice, sabe que está embarazada. Pero aquí está algo interesante. En cuanto oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Juan, hijo de Zacarías, que más adelante va a ser llamado el Bautista, salta en el vientre de Isabel al escuchar a María. ¿Pero por qué? Muchos van a decir, es que reconoció la voz, es que sabe de quién se trataba. No, el siguiente versículo nos los dice.
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Cuando María habla, el Espíritu Santo desciende en Isabel. Y eso es lo que hace que Juan, el producto que trae Isabel, salte, se llene del Espíritu de Dios. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantó la voz y exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es el Espíritu de Dios el que le hace ver de Isabel esa imagen de la bendita, del fruto bendito que trae. Es el Espíritu de Dios el que guía a Isabel a decir esto. Porque María, por la cronología, tenía 3 meses antes de embarazo. Entonces técnicamente no llegó con una pancita María al embarazo de Isabel. Es el Espíritu de Dios el que hace reconocer a Isabel en María la madre, ¿sí?, la bendita entre las mujeres. Y luego se reconoce a ella misma: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, eso que tú traes en el vientre, ¿sí?, venga a verme? Y luego le dice Isabel: apenas llegó tu saludo y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, le dice, porque has creído. ¿Quién le pudo haber revelado esa plática íntima que tuvo María con el ángel, en el que tuvieron ese intercambio de palabras, ese intercambio de ideas, en el que le dice: Dios te salve, Dios te saluda, bendita tú, le dice el ángel? ¿Quién se lo pudo haber revelado a Isabel? El Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios fue quien platicó con María a través del ángel. María, ¿qué es lo que le responde? Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Este término de esclavitud o este término de esclava, que ya lo habíamos platicado en la lectura anterior, habla de ese sí, estoy de acuerdo con lo que tú vas a hacer. No soy la esclava de opresión, no, yo me entrego por voluntad a ese plan divino que tú tienes para con el producto que van a hacer de mí. Esa es la esclava a la que se refiere. Un sí consciente, un sí dado para la salvación, no nada más del pueblo, porque en términos prácticos eso es lo que Jesús venía a hacer, salvar a su pueblo. ¿De qué? Lo mismo que dijo Pablo, de la ley, darle plenitud a la ley, porque era la plenitud de los tiempos. Era necesario que Dios se manifestara en un hijo para que el hombre pudiera ver a Dios reflejado en una imagen similar así y poder entonces entender la ley, poder darle ese sentido correcto a la ley. Si no, entonces la ley seguiría siendo una opresión. La ley seguiría siendo algo muy etéreo que habría que nada más que cumplir por cumplir y no el sentido que Dios le había dado original. Este Espíritu de Dios que baja en Isabel y que más adelante va a guiar a Juan, hijo de Zacarías, para hacerlo Juan el Bautista, es quien en el Evangelio de Juan vamos a ver esa señal del Espíritu que baja del cielo y se posa en Jesús, y es donde Juan reconoce a Jesús y le dice: tú eres el enviado, no soy digno de que yo te bautice. En María se cumplen las profecías. En María se cumple el Emanuel. En María se cumple el Dios salva, el Dios con nosotros.
La oración colecta del día de hoy, domingo 12 de diciembre del año 2021, tercer domingo de Adviento, donde conmemoramos la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y el color litúrgico es blanco, nos dice así: Dios, Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.